Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Aldair Fernández Bernal, pasante de la carrera de Química Industrial en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un honor estar aquí para compartirles mi trabajo titulado El pulque, más que una bebida alcohólica. El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Microbiología Industrial, todo esto bajo la dirección de la doctora Raquel Gómez Pliego. A continuación, se despliega la lista de autores. El pulque es una bebida fermentada tradicional mexicana elaborada a partir de aguamiel extraído del maguey. Con una historia que se remonta a tiempos prehispánicos, ha sido un símbolo de identidad cultural y una fuente de riqueza social y económica para diversas comunidades. Su producción depende de complejos procesos biotecnológicos protagonizados por microorganismos que transforman los azúcares del aguamiel en compuestos únicos, lo que le otorga sus características distintivas en sabor, textura y propiedades nutricionales. Más que una bebida alcohólica, el pulque es un patrimonio vivo que combina tradición y ciencia. Para la realización de este proyecto, se llevó a cabo una exhaustiva investigación en diversas bases de datos científicas reconocidas a nivel internacional, como Scopus, ScienceDirect, PubMed, Cielo y Frontiers, seleccionando artículos recientes, indizados y de alto impacto. Además, se consultó el repositorio institucional de la UNAM, lo que permitió incorporar fuentes confiables y relevantes para garantizar la calidad y rigor del análisis. Para el proceso de investigación, exploramos a fondo diversos aspectos relacionados con el pulque y el aguamiel, comenzando por su fascinante historia. Posteriormente analizamos el maguey, la planta base de su producción, seguido del proceso de extracción del aguamiel. Profundizamos también en su complejo ecosistema microbiano, compuesto por microorganismos que le confieren sus características únicas, así como también estudiamos los tipos de fermentación involucrados en su elaboración. Asimismo, evaluamos su valor nutricional y finalmente abordamos los curados de pulque, una variación creativa que amplía su versatilidad y atractivo como bebida. El pulque es considerada la bebida alcohólica más antigua de México. Se atribuye a los otomíes su creación, aunque evidencia arqueológica indica que la cultura teotihuacana ya lo consumía entre los años 1 y 500 después de Cristo. En la tradición mexicana, su origen está rodeado de leyendas. Una relata que la diosa Mayagüel descubrió el aguamiel, y Pachecatl, uno de los 400 dioses del vino, lo transformó en pulque. Posteriormente, Tepoztecatl y otros perfeccionaron su elaboración llamándolo vino de la tierra. El pulque en la antigüedad era considerado una bebida de dioses, siendo su ingesta de carácter ceremonial y por lo que solo se podía ser consumida por sacerdotes y ancianos, mientras que a la población se le permitía beberla cada 4 años en una fiesta llamada Pillaguano, en donde niños, niñas, jóvenes y cualquier otra persona podía tomar pulque hasta emborracharse. Sin embargo, si lo hacía en cualquier otra ocasión, el castigo era la muerte. Mientras que en los años de 1810 a 1821, durante el movimiento de independencia de nuestro país, las haciendas pulqueras detuvieron su producción por ese suceso y reiniciaron la producción culminando la independencia. A finales del siglo XIX, el pulque empezó a ganar mucha popularidad, por lo tanto, su exportación empezó a ser cada vez más demandante en el territorio mexicano. En la actualidad, el pulque ha resurgido como símbolo de identidad cultural y bebida artesanal, especialmente entre las nuevas generaciones, interesadas en productos tradicionales y sostenibles. Tras un declive en el siglo XX por la competencia con bebidas industrializadas como la cerveza y el tequila, hoy destaca por su valor histórico, su proceso artesanal, propiedades probióticas y su aporte a las economías locales. Más que una bebida, el pulque conecta tradición e innovación. El maguey, planta suculenta de origen mexicano de la familia Agabaceae y género agave, es fundamental en la cultura y economía del país. Es clave para producir pulque, mezcal y otros derivados. Entre las especies usadas para el pulque destacan agave salmiana, agave americana, agave ferox, agave mapizaga y agave atrubirens. Su importancia abarca tanto el valor cultural como los procesos biotecnológicos asociados. El maguey tarda entre 8 y 12 años en madurar, dependiendo de factores como el clima, la lluvia, la humedad, el tipo de suelo y las prácticas agrícolas. Climas cálidos y suelos bien hidratados aceleran su crecimiento, mientras que climas fríos, sequías prolongadas y condiciones adversas pueden ralentizarlo. La maduración del maguey es altamente influenciada por su entorno y manejo. El maguey ha sido y sigue siendo una planta emblemática para los habitantes de la región conocida como los Llanos de Apán, que se extiende por 4 estados de la República Mexicana, que son Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México.
aunque también estados como Querétaro, la Ciudad de México, Michoacán y Morelos son estados productores de pulque. Durante la primera mitad del siglo XIX, México contaba con una vasta superficie de cultivo dedicada al maguey pulquero, alcanzando aproximadamente 250.000 hectáreas y una población estimada de 206 millones de plantas. Este panorama reflejaba la importancia económica, social y cultural del maguey en esa época. Sin embargo, en la actualidad, el cultivo del maguey ha disminuido considerablemente. Actualmente, Hidalgo es el estado que más hectáreas tiene con 4.000, mientras que la segunda es el estado de México con 1.600. Esta transformación refleja no solo cambios en los patrones de consumo y la industrialización de bebidas, sino también la necesidad de revitalizar el cultivo y la producción del maguey para preservar esta importante herencia cultural y económica. En la siguiente imagen se puede observar el proceso de extracción del aguamiel. Comienza con la madurez del maguey. Después se inicia con el proceso de capado, que se basa en cortar las pencas del centro del maguey con el propósito de dejar descubierto el centro de la piña, seguido de un primer raspado conocido como picazón, que consiste en picar el centro de la piña con un instrumento conocido como castrador. Transcurridas 2 semanas se hace un segundo raspado con el mismo instrumento hasta formar una cavidad cóncava conocida como cajete, que es el sitio donde se acumula el aguamiel. El aguamiel se extrae del maguey con un instrumento llamado acocote, mediante raspados diarios, obteniendo de entre 8 y 12 litros al día, según la experiencia del tlachiquero y la capacidad de la planta. Cada maguey produce entre 1.000 y 1.500 litros de aguamiel en un periodo de 4 a 6 meses hasta secarse. Tradicionalmente se recolectaba en cueros, pero se usan garrafas de plástico de 25 litros. Después de su extracción, los tlachiqueros llevan el aguamiel a los tinacales. Se llaman así porque son tinas cubiertas con cal, y en ellas se guarda el aguamiel para que empiece con su proceso de fermentación. El pulque es mucho más que una bebida tradicional, es un ecosistema vivo compuesto por un complejo consorcio microbiano. Este consorcio incluye bacterias, levaduras y otros microorganismos que interactúan de manera sinérgica durante el proceso de fermentación, transformando el aguamiel en la bebida distintiva que conocemos. Las especies microbianas presentes no solo influyen en las características organolépticas del pulque, como su sabor, su aroma y la textura, sino que también contribuyen a su valor nutricional y potencial probiótico. Son 3 las principales fermentaciones que se llevan a cabo durante la producción de pulque. Producción de ácido láctico, que confiere el sabor ácido de la bebida, la producción de alcohol y de gomas o de extranos, que son las que dan el aspecto viscoso, lo que convierte a esta bebida tradicional en un entorno fascinante para la exploración de microorganismos o genes con posibles aplicaciones industriales. Simomonas mobilis utiliza la ruta de Ehnert-Dutorov para la producción de alcohol, la cual en condiciones anaeróbicas transforma el 45% de la glucosa en etanol y dióxido de carbono. Saccharomyces cerevisiae es una levadura ampliamente utilizada en la producción de alcohol. Esta sigue la ruta metabólica conocida como Embder-Meyerhof, esto para la conversión de azúcares en etanol y dióxido de carbono. En condiciones anaeróbicas, el piruvato se descarboxila por la acción de la enzima piruvato descarboxilasa, produciendo acetaldehído y así liberando CO2, y finalmente el acetaldehído se reduce a etanol. En el pulque, la fermentación láctica está dada por las bacterias homofermentativas de género Lactobacillus y heterofermentativas como Leuconostoc y algunas especies de Lactobacillus. Los Lactobacillus homofermentativos generalmente utilizan la ruta de Ebner-Meyerhof-Parnas, mejor conocida como glicólisis. Por lo tanto, en la respiración como en la fermentación, la glucosa viaja por esta ruta. Mientras que en la fermentación heteroláctica, las bacterias encargadas, además de ácido láctico, producen ácido acético, alcohol y dióxido de carbono. La vía utilizada es la ruta fosfocetolasa. Es una vía metabólica clave para la fermentación láctica heterofermentativa, particularmente para la producción de ácido láctico y acético, los cuales son 2 productos importantes en la fermentación del pulque. Por último, Leuconostoc mesenteroides es una de las principales bacterias responsables de producir exopolisacáridos, tales como beta-glucanos y dextranos, compuestos responsables de la consistencia viscosa del producto final. El pulque destaca por ser una bebida probiótica fermentada, rica en bacterias lácticas y levaduras que benefician la microbiota intestinal, mejoran la digestión y fortalecen el sistema digestivo. También es una excelente fuente de vitaminas del complejo B, esenciales para el metabolismo celular y la función nerviosa. Lo convierten en una opción saludable dentro de una dieta equilibrada, además de ser una bebida alcohólica tradicional y nutritiva.
Los pulques curados son una variante del pulque tradicional, elaborados mediante la adición de ingredientes como frutas, hierbas, especias o sabores artificiales después de su fermentación. Esta práctica busca enriquecer el sabor de la bebida y hacerla más accesible a un público diverso, especialmente a aquellos que pueden encontrar el sabor del pulque natural demasiado fuerte o inusual. Los pulques curados existen de diferentes sabores, como piñón, guanábana, nuez, fresa, mamey, chile, apio e incluso de flor de cempasúchil. El desarrollo de pulques curados es una excelente noticia para todos los campesinos que se dedican a cultivar magueyes pulqueros y otras plantas endémicas de la región, así como para los comerciantes dedicados a su venta. Además de mejorar su perfil organoléptico, los pulques curados pueden ofrecer propiedades nutricionales adicionales, dependiendo de los ingredientes utilizados. La incorporación de frutas, por ejemplo, puede añadir vitaminas y antioxidantes, contribuyendo a una experiencia de consumo más saludable. Más que una simple bebida, el pulque es un legado cultural que combina ciencia y saberes ancestrales. A través de este trabajo de investigación se busca dar difusión, desde los procesos de fermentación que lo hacen único hasta el significado profundo que tiene para la identidad mexicana, e impulsa el estudio de productos fermentados tradicionales y destaca su valor cultural y científico para el bienestar social. A continuación, presento 12 de las 85 referencias consultadas en esta investigación. Muchas gracias.